tardes, amigas y amigos, seguidores del blog de telenovelas en España. Mi nombre es María y un día más les acompaño en esta ocasión para comentar sobre la novela de Divinity, Mi hogar, mi destino. La semana pasada hablamos de la evolución del personaje de Mehdi, así que esta semana me quiero centrar un poco más en el personaje de Zeynep. Pero antes de hablar sobre este personaje, me gustaría comentar algo que se me pasó comentar en el audio anterior sobre el personaje de Mehdi. Si alguno no lo ha escuchado aún, este audio puede encontrarlo en YouTube, en el YouTube de Telenovelas en España. Se titula El principio del fin de Mehdi. He escuchado a muchas fans de Brahim decir que esta novela no les gusta por la dureza del personaje de Mehdi y su evolución a lo largo de la serie. Pero a mí me gustaría romper una lanza en favor a este personaje, a Mehdi. Lo que caracteriza a un buen actor es elegir personajes difíciles, conflictivos, variados, y en esto Ibrahim es un maestro. Es muy fácil hacer un papel en el que el actor es un caballero con escudo blanco. Luce guapo, siempre actúa de manera correcta con las mujeres y con el entorno que le rodea. La dificultad es poder transmitir sentimientos que van del amor al odio, de la felicidad a la tristeza, del miedo a la confianza. Y esto es lo que consigue Mehdi con su personaje. Podemos ver varios Mehdi a lo largo de la novela y todos sus aspectos son creíbles, desde la dulzura de la mirada de sus mejores momentos con Zeynep hasta la furia de los celos que le atan en mitad de la novela. La evolución física y facial es básica en este proceso y Mehdi la consigue de manera sobresaliente. Bueno, volvamos al punto de partida, después de este inciso que se me olvidó comentar la semana pasada, y centrémonos en el personaje de Zeynep. Como ya saben, me basaré en los capítulos que estamos viendo al aire en Divinity, es decir, hasta el capítulo 78, intentando no desvelar nada de los capítulos posteriores que pueden ver en la plataforma de pago Mi Teleplus y que va por el capítulo 108, para no estropear la sorpresa de las personas que no tienen la opción de ver la versión de pago. Para conocer un poco más a Zeynep es básico centrarse en su niñez y de esta forma poder entender un poco mejor a la Zeynep adulta. Zeynep se crió en dos mundos, uno rico, feliz, en el que podía tener todo lo que quería con un chasquear de dedos, y otro pobre, duro, triste, en el que solo había miedo y dolor. Su raíz de vida estaba en este segundo mundo, del que nunca se olvidó y del que le acompañó en su día a día. La Zeynep feliz siempre cargó con un sentimiento de culpa. Había dejado a su madre Sakine abandonada, sola, viviendo en ese mundo desestructurado, con palizas y chillidos diarios. Mientras que ella vivía en un remanso de paz. Ese sentimiento de culpabilidad le ha acompañado a lo largo de su vida. Normalmente un niño se parece un poco a su madre y otro poco a su padre, pero en el caso de Zeynep esto no es así. Ella tiene algo de su madre Nermin y algo de su madre Sakine, pero no de sus padres, porque ellos, tanto Ekrem, un padre poco cariñoso y distante que solo quería a Zeynep como capricho para que Nermin estuviera tranquila y entretenida, mientras él hacía lo que quería con su negocio y con otras mujeres, en especial con la abogada de la empresa con la que tuvo un hijo al que sí veía como propio y sí quería, como Bayram, que no aportó nada a Zeynep que no fuera miedo y decepción. Así que tenemos a una Zeynep reivindicativa, justa, segura de sí misma, Nermin, y a una Zeynep sumisa, humillada, temerosa y con un sentimiento de culpabilidad que le hace pensar que todo lo malo que le pasa es por su culpa, Sakine. Como pueden ver, son dos comportamientos opuestos. Entonces, ¿cómo conjugarlos en una misma persona? Pues es difícil. De modo que en un momento sale la Zeynep reivindicativa y segura de sí misma y en ocasiones la sumisa y culpable. Esto lo podemos ir viendo capítulo a capítulo. Cuando Mehdi encierra a Zeynep en la casa para que no vaya a trabajar, surge la Zeynep guerrera, coge un hacha y derriba la puerta con furia. Es quizá la misma furia con la que Mehdi golpea el coche de Zeynep. A Mehdi le mueven los celos y la rabia, mientras que a Zeynep la mueven la rabia y la exigencia de libertad, pero en ambos casos golpean con rabia. Está claro que en esta escena crucial para la novela no vemos a la Zeynep sumisa y humillada, por ningún lado. Esta Zeynep niña ha sido ocultada por la nueva Zeynep. Por otro lado, centrémonos en la escena del hospital. Cuando Mehdi recibe la paliza de Burhan, allí vemos a la Zeynep sumisa, la madre Sakine, la que solo piensa en cuidar a la persona que tiene al lado, aunque esta persona le haya hecho daño.
aunque en el fondo la tema. ¿Es malo un comportamiento u otro? Pues no, creo que no. Yo quizás por mi carácter tranquilo y reflexivo soy más Sakine que Nermin. Es normal que Zeynep derribara la puerta. Yo quizás no lo habría hecho, pero es entendible y comprensible por un momento en el que sintió miedo y vio reflejado a Bayram en Mehdi. Quizás si Muyan no hubiera estado chinchándola por detrás de la oreja, su comportamiento no hubiera sido ese. Eso creo yo. Fue Muyan la que le sacó de sus casillas e hizo que la furia y la rabia crecieran dentro de ella hasta que explotó. ¿Es normal que pasara la noche junto a Mehdi, una persona que al mismo tiempo quería y tenía miedo? Yo en mi caso creo que también lo hubiera hecho. Por supuesto, había otras personas que podían haberse quedado para guardar el sueño de Mehdi. No tenía que haberse quedado Zeynep. Pero en este caso salió la Zeynep compasiva. En cierta forma se sentía culpable porque ella intentó frenar a Mehdi cuando quiso enfrentarse a Burhan. Y al final se demostró lo traicionero que éste era. Un ser cobarde que necesita de compinches para aplastar a Mehdi. Eso hace que Zeynep olvide sus miedos y sea capaz de dormirse frente a la persona a la que temía. Yo no sé si hubiera sido capaz de dormirme. En fin, comentario aparte. Con qué dulzura tapa Mehdi a Zeynep mientras ésta duerme. Como muy bien dice Mehdi, ¿quién cuida a quién en esta situación? Pero no todos son aciertos en la conducta de Zeynep. Igual que Mehdi tiene fallo tras fallo en su conducta, hay un hecho en el que creo que Zeynep se equivocó. Y es con la orden de alejamiento y siendo ella la que estuviera presente cuando la policía va a arrestar a Mehdi. ¿Por qué creo que es un error? Porque eso no era en absoluto necesario. Ahí Zeynep se vio influenciada por Nermin y por Boris. Salió la Zeynep reivindicativa, pero en su peor estado. Una vez leí, no recuerdo muy bien dónde, que cuando un niño pega a otro, hay rabia y maldad dentro de él. Cuando un niño rompe un juguete, puede haber ira, pero no maldad. Estamos de acuerdo con que es totalmente reprobable que Mehdi emprendiera golpes con el coche que no era suyo, ni tan siquiera de Zeynep, sino de la empresa. Esto es quizá el quid de la cuestión. Como Mehdi le dice a Nur, él destrozó el coche no porque fuera de Zeynep, sino porque era de Boris. No pudo soportar los celos, porque un desconocido le había dado un coche a Zeynep cuando él estaba pensando regalarle uno para que pudiera ir a trabajar. ¿Ir a trabajar? Eso quiere decir que Mehdi ya había cambiado de opinión sobre que Zeynep trabajara y saliera de la casa. Es así, ¿no? En la charla con Nur, él le reconoce que sabía que Boris le había dado ese coche como un coche de la empresa, no por ser Zeynep. Es decir, reconoce que no tendría que haberse puesto celoso, pero en ese momento no lo pudo impedir. Él pensaba contárselo todo a Zeynep, quería contarle cómo se sentía y por qué reaccionó así, pero Nermin y Boris se adelantaron y claro, se lo dijeron a Zeynep de la peor manera posible. Y es cuando ocurre eso. La reacción de Zeynep es también la peor posible. Si Boris no hubiera sido abogado, ¿hubiera podido Zeynep poner una orden de alejamiento tan rápido? No lo sé. La verdad que a las mujeres, al menos en España, hay veces que les cuesta bastante conseguir esa orden de alejamiento. Así que yo creo que no. Está claro que el coche era de la empresa y Boris tenía derecho a estar enfadado, claro que sí, pero en la vida normal se detiene a todo el que destroza un coche. Bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que el despliegue policial fue un poco desproporcionado. Y lo que sí sé es que lo que pudo pasar por la mente de Mehdi cuando la puerta del auto de Boris se abrió y una Zeynep retadora apareció ante sus ojos. Ahí es donde creo que Zeynep se equivocó. Eso no era necesario. Esa cara de Zeynep mirando a Mehdi como si fuera una hormiga y pisoteándola con su tacón de aguja, no creo que fuera necesaria. Y lo que consiguió fue el efecto contrario. Consiguió enervar más a Mehdi, ponerle más celoso aún, y hacer que huyera de la policía y pensara en secuestrar a Zeynep. Tampoco ayudó que Zeynep se fuera a dormir a casa de Boris. No creo que fuera una postura adecuada. Mehdi solo quería explicarse, hablar con Zeynep. Si él hubiera podido explicarle a ella cara a cara antes lo que pasó con el coche, nada de lo que ocurre a continuación hubiera ocurrido. Y todo esto desembocó en lo peor. Mehdi droga a Zeynep y la secuestra en casa de Boris. Esto nunca debió de llegar a este punto. Zeynep da un mensajes incoherentes a Mehdi, que en su situación no llega a comprender. Él está seguro de que Zeynep aún le quiere, y es posible que esto sea así,
pero al mismo tiempo Zeynep le teme, lo que hace que su comportamiento sea totalmente malentendido por Mehdi. Como muy bien le dice Boris, ¿tú estás segura de que Mehdi ha entendido que ya no le quieres? Pues no, Zeynep, Mehdi no lo ha entendido. Aún sigue teniendo esperanzas de que vuelvas junto a él. Bueno, hasta aquí mis comentarios de hoy. Sé que habrá gente que no esté de acuerdo con mis opiniones, es normal, sobre todo las personas que en algún momento de su vida hayan vivido esta situación o situaciones similares. Por eso me encantaría que nos dejaran más abajo sus comentarios, opiniones y experiencias, que seguro que nos ayudará a entender mejor esta compleja y dura serie. Muchas gracias, como siempre, por seguir nuestros comentarios.